hacia el pasado. Me parece una buena manera de definir la arqueología, porque aúna en una sola frase los dos elementos indispensables para iniciarse en esta disciplina científica, que a diferencia de otras disciplinas del conocimiento, requiere de una gran dosis de creatividad para convertirla en una entidad propia. Y fíjate que he dicho creatividad, no especulación gratuita. No solo es necesario conocer los restos materiales de una cultura para poder clasificarla, quizá porque todo lo que tiene que ver con lo humano posee un rasgo inmaterial, las creencias, el pensamiento, que hace imposible que podamos aproximarnos a ello con una visión simple o puramente mecanicista. Vamos, que no somos máquinas. Con esta serie de vídeos sobre ciencia y arqueología, que es el segundo gran bloque del canal, vamos a intentar repasar juntos la evolución de los homínidos y trataremos de darle un sentido global. Combinaremos datos y evidencias que nos permitan establecer una buena base científica, con las interpretaciones más probables de acuerdo a esos datos. No basta con encontrar un enterramiento prehistórico o una cueva desde donde los animales fabulosos nos contemplan con sus ojos pintados desde la oscuridad de los milenios. Esa parte, la de los restos materiales, nos permite establecer una cronología, que a veces será absoluta y otras veces solo será relativa, es decir, tendrá sentido si lo relacionamos con otras culturas similares. Esta es, por decirlo de alguna manera, la parte científica del proceso. Después vendrá la segunda parte, que es la de intentar proporcionar un contexto y un sentido a toda la información de la que disponemos. Podemos datar los restos de un asentamiento neolítico con métodos más o menos fiables y llegar a la conclusión de que fue construido hace 9000 años. Tampoco hay que olvidar que, hasta hoy, no existe ningún método de datación arqueológica que nos proporcione una fecha exacta y que todos tienen ciertas limitaciones. Algunos solo son válidos para restos orgánicos, como el radiocarbono, y otros pueden datar materias inorgánicas como las piedras. Es el caso de la datación radiométrica de potasio-argón y otros que manejan tecnologías similares. Algunos solo funcionan con restos muy antiguos y otros con vestigios más recientes. Algunos nos proporcionan edades relativas, otros más absolutas, pero ninguno se libra de un margen de error que puede abarcar desde unos pocos años hasta unos cuantos miles. Pero no nos engañemos, este dato solo nos permite situar los restos arqueológicos en el tiempo y ponerle una etiqueta cronológica que nos permita establecer cierto orden. Nada acerca del por qué o del cómo. Y entonces llega la otra vertiente de la arqueología, que es la que nos va a permitir poner a prueba nuestra creatividad, recordando siempre que debemos respetar unos límites, y esos límites son los que podemos considerar razonables de acuerdo a la tecnología de la que disponemos actualmente. Lo que viene a decir que vamos a saltarnos las suposiciones que nada tienen que ver con la ciencia. Por eso, en estos vídeos no trataremos de las especulaciones sin una base lógica. Por ejemplo, no concluiremos que, como aún no hemos encontrado una explicación absoluta para algunas tecnologías antiguas, las pirámides fueron construidas por alienígenas. En lugar de eso, vamos a partir de la humildad que se necesita para reconocer que la ciencia es un ente vivo, que evoluciona constantemente y que, desde luego, no disponemos de todas las respuestas todavía. Lo que ayer nos parecía imposible, hoy se ha convertido en una realidad cotidiana. O si no, intenta explicarle a un romano de hace 2000 años cómo funciona Internet o cómo llegó el robot Curiosity a Marte. Pero volvamos al dilema arqueológico. En el caso de las pinturas rupestres, y por citar un ejemplo, hablaremos de los bisontes que nos contemplan desde las entrañas de alguna caverna, y sabiendo que los pigmentos han sido datados de, pongamos por caso, hace unos 15.000 años, el método científico los ha enmarcado en una ventana temporal, estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo se interpretan los datos? ¿Cuáles son los motivos, las razones que impulsaron a nuestros ancestros a dar aquel gran salto y decidir que había llegado el momento de pintar las paredes de una cueva? ¿Qué había en sus mentes? ¿Qué necesidad interior los empujaba a plasmar sobre una roca, en el lugar más secreto, aquellas escenas de las que no somos capaces de interpretar el significado? Es solo arte, dicen algunos. Pero yo os pregunto, ¿lo es realmente? ¿El cerebro del Homo sapiens de hace 20.000 años
mantiene una estructura idéntica al cerebro del hombre moderno. Entonces, cuando nuestros niños empiezan a sentir la necesidad casi compulsiva de dibujar garabatos, decorando a escondidas las paredes primorosamente pintadas de nuestro salón, a los 2 o 3 años, lo hacen por amor al arte. ¿O hay en su gesto más bien algo de necesidad instintiva, una manera de dar rienda suelta a sus propias ideas, a la concepción de un mundo que empieza a integrarse lentamente en su cerebro infantil, mientras se construye la realidad individual? Al principio son solo garabatos, trazos sin formas reconocibles, geométricos, puntos, líneas, espirales que se entrelazan o se separan y cuyo significado no podemos interpretar. Los colores siempre vivos. No deja de ser curioso encontrar temas similares entre un niño de 2 años y los motivos grabados en las primeras cuevas, los dibujos y quién sabe si los conceptos que se plasman durante la infancia de la especie humana. Entonces, ¿qué movió al hombre de las cavernas a aventurarse en un salto evolutivo que lo cambió todo y gracias al cual adquirimos la capacidad de dar forma material a un pensamiento puramente abstracto? Si nos adentramos un poco en el oscuro abismo del conocimiento más primitivo, ¿acaso no fue en las cavernas donde nacieron los hombres y los dioses? Allá, en el útero de la tierra, en una danza interminable de luces y sombras en movimiento, el ser humano volvió por primera vez sus ojos hacia adentro, en una especie de viaje iniciático hacia sus propios abismos, para abrirlos después al mundo exterior y representar materialmente la emoción de un sueño. Dicho así, suena muy poético, pero es que hay algo más allá de la poesía, algo que se nos escapa, el inicio de algo mucho más trascendental. En la época de las cavernas, la vida era asombrosamente corta y todos los esfuerzos debían emplearse en la azarosa tarea de la supervivencia, amenazada constantemente por peligros externos, ataques de animales salvajes, enfrentamientos continuos con las fuerzas de la naturaleza, caza necesaria para la subsistencia de la especie, oscuridad constante, glaciaciones que se alternaban con épocas de sequía, y aquí podéis añadir las 1000 circunstancias que se os ocurran. Hasta meteoritos, si me apuráis mucho. Que en un mundo hostil e incomprensible en el que la vida dependía de las habilidades físicas para sobrevivir, surja la necesidad imperiosa de decorar las cuevas, es como mínimo un indicativo de algo nuevo. ¿Por qué? Pues por mero sentido común. En un entorno como el que acabamos de describir, el ser humano no puede permitirse el lujo de ponerse a pintar en las piedras. No puede perder tiempo en algo superfluo. El arte por el arte no tenía cabida en una existencia tan fugaz y precaria. Por lo tanto, algo que justifique el empleo masivo de tanto tiempo, esfuerzo y peligro ha de trascender al mero placer estético. El mismo algo que, probablemente, provocó que la vida en la prehistoria se poblase, a modo de intento de explicación para unos fenómenos que se desconocían, de una realidad paralela por donde campaban a sus anchas seres imposibles, entidades invisibles que pudieran explicar desde los fenómenos meteorológicos, como la tormenta, hasta situaciones tan incomprensibles como el nacimiento o la muerte. Y de ahí a las primeras representaciones femeninas dedicadas a la fertilidad, solo mediaba un paso. Existe una tendencia a pensar que lo que diferencia al Homo sapiens, la especie a la cual pertenecemos, de todos los homínidos que nos han precedido y que en ocasiones, no nos olvidemos, nos han acompañado, como es el caso de los neandertales, y viene a pensarse que esto es la capacidad de razonar. En mi opinión, y os lo confieso aquí, entre amigos y compañeros de viaje, lo que realmente establece ese salto evolutivo de esta especie, nuestra, no es el pensamiento, sino la capacidad de reflexionar, de apercibirnos de nosotros mismos como individuos, como entes independientes y sobre todo como seres libres. No fue el instante en el que empezamos a razonar cuando se produjo nuestro gran cambio. Fue el instante en el que, cuando uno de los nuestros fue arrebatado por la muerte, nos detuvimos un momento para sepultar su cuerpo bajo la tierra. El nacimiento de los primeros ritos, la primera autoconsciencia, la necesidad de conjurar, de algún modo, la realidad sobre la frontera simbólica de los muros de una caverna.
puntos, líneas, bisontes y caballos, criaturas extrañas desplegadas en un asombroso catálogo de seres híbridos que luchaban por entender el mundo en el que se hallaban inmersos. Y finalmente, el descubrimiento de la magia. Pero eso, por supuesto, requiere de un nuevo vídeo. Por cierto, y a modo de curiosidad para concluir esta intro, el primer humano que dejó flores sobre una tumba ni siquiera fue un Homo sapiens, fue un neandertal. Te invito a recorrer conmigo un mundo donde vas a visitar, desde la ciencia, a tus parientes más lejanos, más de 1 millón de años atrás, para ir acompañando progresivamente a todos los que en algún momento han formado parte de ese gran árbol de nuestra familia. Y sobre todo a disfrutar de esta aventura, a descender a las cuevas más profundas, ya que encuentras tus propias raíces en los lugares más insospechados, hasta que nada de lo humano te sea ajeno. Nosotros y ellos, desde el principio hasta hoy, hijos de una evolución que nos habla desde cada una de nuestras células. Algunos lo llaman milagro, yo sigo llamándolo ciencia. Pero lo más importante, ¿tú cómo lo llamas? Como siempre, te invito a visitar mi página giraez.es para no perderte ninguna novedad. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta. Así no te pierdes ninguno. Puedes dejarme tus sugerencias en la sección de comentarios de este mismo vídeo o escribirme directamente a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por dedicarme estos minutos y te dejo con una reflexión para que vayamos entrando en materia. La arqueología guarda todas las claves que nos permiten entender quiénes somos y de dónde venimos. Bienvenido a tus raíces, viajero. Nos escuchamos en unos días. Con esta serie de vídeos sobre ciencia y arqueología vamos a hacerlo muy mal porque esto está lo que se oye es el ruido del portal. Con esta serie de vídeos sobre ciencia y arqueología, que es el segundo bloque del canal, vamos a intentar nosotros y ellos, desde el principio hasta la nada. O sea, me quiero morir y quiero matar a toda la gente.